¿Qué nos impulsa a seguir explorando? Un anuncio y empezamos las noticias. Cuando conectas, llegas más lejos. Skoda Kodiaq, el híbrido enchufable con 123 kilómetros de autonomía eléctrica. Se complica el horizonte judicial del fiscal general del Estado. El Tribunal Supremo da crédito a las acusaciones contra Álvaro García Ortiz y contra algunos de sus subordinados, pero sube un escalón más y apunta directamente a Presidencia del Gobierno en su investigación sobre los correos filtrados del novio de Ayuso. Dice el Supremo que aprecia finalidad política en esa filtración. Gobierno y oposición se lanzan a una batalla sobre el problema de la vivienda. Feijóo propone medidas liberalizadoras con rebajas de impuestos, mientras que Pedro Sánchez asume las políticas del sector más izquierdista de su gobierno y anuncia el control de los precios para regular el mercado del alquiler. Pero no compromete una cifra concreta de nuevas viviendas. Solo dice que serán miles y miles. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias, los poderosos vientos de Santa Ana vuelven a soplar sobre la ciudad de Los Ángeles y amenazan con reavivar las llamas. Hoy vemos por primera vez cómo ha quedado la zona más afectada. Se han quemado más de 15.000 hectáreas, han muerto 24 personas y hay al menos 23 desaparecidos. Y al menos 9 personas han resultado heridas, por suerte ninguna de gravedad, en una explosión por una fuga de gas producida esta tarde en Navarra. Hay varias viviendas afectadas, algunas de ellas, como están viendo, han quedado destrozadas. 200 personas han sido desalojadas. Hace pocas semanas se hizo público un informe de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en el marco de la investigación sobre el fiscal general del Estado. Como saben, el Tribunal Supremo trata de averiguar si se cometió un delito en la filtración de datos secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Ese informe de la UCO hacía constar que no había ni un solo mensaje en el teléfono del fiscal durante la semana en la que se produjeron esos hechos. Ante esto hay dos interpretaciones posibles. Según una corriente de opinión, se demostraría la inocencia del fiscal. Pero otra tesis es justo la contraria, ante la extrañeza que provoca el hecho de que el fiscal no tenga un solo mensaje en su móvil durante una semana entera, precisamente esa semana concreta. Aquel día, el presidente del Gobierno se acogió de inmediato a la teoría de la exculpación. Según Pedro Sánchez, si no hay mensajes en el móvil es que no hay delito y entonces es exigible que se pida perdón al fiscal. ¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación. Como ahora verán, la tesis del Tribunal Supremo es justo la contraria a la del presidente. Sánchez abroncó, como acaban de ver, a dirigentes políticos, juristas y periodistas que plantearon dudas sobre la actuación del fiscal. Pero nadie siguió la exigencia del presidente porque no ha habido una sola petición de disculpas. De hecho, quienes tenían dudas entonces no tendrán menos dudas después de lo que ha ocurrido hoy. Porque 3 meses después de que por primera vez en la historia de la democracia el Tribunal Supremo abriese causa contra un fiscal general del Estado, hoy el juez del caso, Ángel Luis Hurtado, ha puesto fecha y hora a su declaración en calidad de imputado por un presunto delito de revelación de secretos. Será el próximo 29 de enero. Y si no hay novedades, Álvaro García Ortiz acudirá como fiscal general, porque a esta hora de la noche no ha dimitido, ni se prevé que lo haga, ni por decisión propia, ni desde luego por presiones de Moncloa, porque de hecho Moncloa se niega a que el fiscal dimita. Pero el Supremo cree que la investigación apuntala, así lo dice, apuntala el papel del fiscal general en la filtración de los datos privados. Hay ocasiones en que los autos judiciales pueden tener cierta ambigüedad. Este no es el caso. El Tribunal Supremo deja claro que, según la investigación, solo tras la recepción por parte de García Ortiz del correo con los datos del novio de Ayuso es cuando tiene lugar
la difusión de esos datos privados. Es decir, que sin la participación del fiscal general no se hubiera producido la filtración. El juez escribe en el auto que la acción delictiva resulta de la acción coordinada de 3 fiscales, Diego Villafañe, Pilar Rodríguez Fernández y el fiscal general Álvaro García Ortiz. Y es aquí donde el Tribunal Supremo da un salto cualitativo a la acusación, porque informa de que según sus investigaciones el correo con datos privados estuvo en Moncloa. Explica el auto que con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno circuló el mismo correo de 2 de febrero del año 24 y de ahí al medio de comunicación que lo publicó. Y remata el juez estableciendo la clara finalidad política de esa filtración en esta frase. Pedro Callejas tiene más detalles de este auto tan clarificador. Pedro. Pues Vicente, tras escuchar el juez a una decena de testigos y a falta todavía de otros 4, el magistrado cree que se ya dan las condiciones idóneas para tomar declaración a los 3 imputados en esta causa, incluyendo al propio fiscal general del Estado. Considera que Álvaro García Ortiz fue la persona que dirigió los pasos encaminados a esa filtración de los datos privados del novio de Ayuso y que además lo hizo aprovechándose de su cargo. El magistrado además por primera vez da por hecho que esa filtración se produjo con origen Fiscalía General del Estado, destino Presidencia del Gobierno. El fiscal general tuvo una participación relevante en la filtración de datos privados del novio de Ayuso. Así lo expone el juez después de repasar punto por punto la investigación de la UCO, a la que defiende tras las críticas de García Ortiz. Dice el magistrado que esa unidad ha tenido el apoyo de la Fiscalía en muchas ocasiones y que no deben poner en duda su trabajo. No es el único dardo al fiscal general, el juez le señala directamente. Dice que fue quien dirigió los pasos que llevaron a la filtración, que se aprovechó de su superioridad y que incluso se podría haber coordinado con otros 2 fiscales, también imputados, para revelar los datos de González Amador. Una actitud que califica literalmente como una dinámica delictiva. De hecho, el magistrado apunta que solo después de que el correo estuviera en manos del fiscal se produjo su difusión, una filtración en la que por primera vez sitúa al gobierno. Dice que la información sobre la pareja de Ayuso salió desde la Fiscalía, llegó a Presidencia del Gobierno y desde ahí, desde el núcleo de Moncloa, se trasladó directamente a un medio de comunicación. La acusación del Tribunal Supremo al fiscal general es inequívoca, pero ni el fiscal ni el Gobierno se mueven de su posición. El fiscal no dimite, Moncloa se niega a que dimita y estamos ante un hecho inaudito y sin precedentes en el que el fiscal general, que es el responsable máximo de que se cumpla la ley, resulta ser el principal acusado de incumplirla. Vamos al Palacio de la Moncloa. Lucía Fernández. Vicente, y mientras la parte judicial avanza hacia un lado, la postura de Moncloa no varía. Se mantienen firmes en la defensa del fiscal general del Estado. Confianza absoluta en García Ortiz, decían hoy mismo fuentes del Gobierno, y criticaban que se persiga a quien persigue el delito, porque para el Gobierno García Ortiz lo único que hizo fue desmentir un bulo, no hay delito, y vuelven a poner el foco en la pareja de la presidenta madrileña y en su jefe de gabinete. Esto en privado, pero delante de las cámaras, los ministros que han hablado también han dejado clara esta posición. Yo diré que no comparto porque entiendo que desde la Fiscalía General del Estado lo único que se hizo es contestar, en su caso, a un bulo, a una noticia absolutamente errónea. Todo lo que hace la Fiscalía, todos los fiscales en España, se ciñe estrictamente a la legalidad. Yo tengo una enorme confianza en la Fiscalía, igual que lo tengo en el Poder Judicial en general en este país. Tanto en público como en privado, Moncloa disipa cualquier atisbo de dudas sobre este asunto. Desde hace tiempo no sea especialmente cómodo, desde luego, para ninguno de los miembros del Gobierno. Algunos no tienen más remedio que responder a las preguntas, lo acaban de escuchar. Otros, sin embargo, hacen lo posible por esquivarlas, como ha ocurrido hoy, empezando por el propio presidente. ¿Qué le parece que el Supremo cite a declarar como imputado al fiscal general del Estado? ¿Qué les parece la imputación del fiscal general? Creo que el acto es muy importante, el acto de hoy. Vivienda. ¿Me veis con cara de ministro de Justicia? No. Acaban de escuchar algo poco común, porque el ministro Óscar Puente suele presumir de comentarlo todo, pero hoy no era el día. El diagnóstico de la oposición es radicalmente opuesto al que hace el Gobierno. PP y Vox apuntan directamente a Moncloa y sugieren que el máximo responsable de la filtración sería el propio presidente. Vamos al Congreso, Lucía González.
Ellos ponen el foco sobre Pedro Sánchez, dicen textualmente que está en el ajo y le acusan de estar desesperado, de no tener límites y de buscar ahora impunidad para todo su entorno. Es un paso del Supremo que, dicen PP y Vox, no les pilla por sorpresa, pero no por eso lo califican de menos grave. De hecho, los populares creen que estamos ante un escándalo sin precedentes, inédito, y vuelven a pedir la dimisión del fiscal general del Estado y, si no al Gobierno, que sea quien se la exija. Es de un escándalo inédito. El fiscal general del Estado, en defensa de la dignidad de la institución, debería de dimitir hoy. Según este auto, el Gobierno estaba en el ajo. Todo lo que está ocurriendo tiene un señor X, que es el señor Sánchez. Todo viene de la Moncloa. También en el Congreso ha reaparecido hoy el exministro de Transportes y exsecretario general, el secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, como saben ustedes, imputado por el caso Koldo. Ha presentado sus alegaciones contra el suplicatorio que debate el Congreso para decidir si acepta la petición del Supremo de investigarlo. Insiste en su inocencia y denuncia una cacería política contra él y también contra el Gobierno. Estoy completamente convencido de mi inocencia. Igual que estoy completamente convencido de la cacería política de la que simplemente no soy objeto. Soy un elemento, como digo muchas veces, desechable. El objetivo es el Gobierno. En medio de una gran expectación, José Luis Ábalos ha insistido en que no ve motivos para ser investigado y ha atacado al Partido Socialista, que ya anuncia su voto a favor de si este asunto llega a celebrarse, a votarse en el Pleno del Congreso. La comisión a puerta cerrada tomará una decisión mañana martes. Volvemos al Congreso, Lucía. Y salvo sorpresa a Vicente, esa decisión será que el suplicatorio siga adelante, que se vote en pleno cuanto antes. Incluso ya nos dicen fuentes parlamentarias que podría ser la semana que viene. Ábalos hoy se ha vuelto a dibujar como la víctima de un caso prospectivo, irregular y que tiene como único fin que caiga el Gobierno de Pedro Sánchez, al que, eso sí, hoy le deja varios recados. Les pide más decoro, coherencia y que no sean tan escrupulosos para algunos casos judiciales, mientras que con él ya han dictado sentencia. Con sus alegaciones bajo el brazo llegaba Ábalos con un objetivo: convencer a los diputados de todos los grupos parlamentarios de que cambien de opinión, de que no apoyen el suplicatorio que permitiría al Supremo investigarle. Yo voy a seguir defendiéndome y estoy completamente convencido de mi inocencia. En una investigación que hoy vuelve a tachar de prospectiva. Esta investigación extrajudicial, que es de motivación política, cargada, dice, de irregularidades. Que ha habido interceptación de correos, de conversaciones que no tenían por qué haberse producido. Asume que la decisión está tomada, que el Congreso permitirá su investigación. Lo han dicho. De ahí este recado al PSOE, a sus excompañeros de partido, quienes ya han anunciado su voto a favor. Para otros casos, algunos son muy escrupulosos y para otros ya la sentencia está emitida. En todo esto basa su defensa también su escrito y presentado, 87 páginas en las que denuncia una doble vara de medir, 87 páginas en las que se presenta como víctima de una campaña de desprestigio y deshumanización. Pues en medio de estos y otros problemas judiciales que se producen en el entorno de Moncloa, hoy el presidente ha querido que se hable de vivienda. En el tercer trimestre de 2024, el precio de la vivienda en España creció más de un 8%, según datos oficiales de la Unión Europea. En Polonia, Países Bajos o Portugal subió todavía más. En Alemania o Francia bajó. La subida de precios y la falta de oferta han convertido el acceso a la vivienda en el problema que más preocupa a los españoles, según el último sondeo del CIS. En un nuevo intento de atajarlo, el presidente del Gobierno ha comparecido hoy para anunciar nuevas medidas. Y se centran, entre otras cosas, en la construcción de más vivienda protegida. Las de hoy se van a sumar a las que Sánchez ya ha anunciado a lo largo de los 2 últimos años. Estamos en fase de ejecución de 65.000 viviendas. Va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa. Aumentar en un 50% esa vivienda protegida. En total 183.000 viviendas. Queremos construir 183.000 viviendas públicas para alquiler, 43.000 viviendas destinadas a alquiler social o asequible. Se anunciaron muchos miles de viviendas que o no llegaron realmente al mercado o no han tenido el efecto de bajar los precios. Y ante esa realidad, el presidente ha preferido hoy no comprometerse con una cifra exacta de viviendas. Ha sido bastante más genérico, muy genérico. 2 millones
de metros cuadrados que se van a utilizar para construir miles y miles y miles de viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible, fundamentalmente para las familias jóvenes y la gente más joven. Miles de viviendas, con las 12 medidas que Moncloa quiere aplicar, aunque 5 de ellas necesitarán apoyo parlamentario para salir adelante. Esther Vaquero. Sí, son aquellas que tienen repercusiones fiscales. En conjunto, las 12 propuestas apuestan por la creación de vivienda pública y la protección tanto de inquilinos como de propietarios. También se quiere limitar la compra de viviendas por parte de ciudadanos extracomunitarios no residentes, a quienes Sánchez acusa de especular. Tienen la fórmula Más vivienda, mejor regulación, mayores ayudas. para acabar con el problema. Y es el acceso a la vivienda. Cómo hacerlo, cómo conseguirlo, depende de 12 medidas. La primera, la más evidente. Necesitamos construir más vivienda. Para eso el Gobierno piensa movilizar todos estos recursos. Va a permitir garantizar el acceso y también estabilizar los precios. Pero no todo está cerrado. Muchas cosas tendrán que pasar por el Congreso, como el sistema de garantías para proteger a inquilinos y propietarios. Que tendrán incentivos, tendrán apoyos adicionales para sacar al mercado sus inmuebles vacíos. O las exenciones fiscales de hasta el 100% del IRPF para los que bajen como mínimo un 5% el alquiler. Sin necesidad de que estos se encuentren en zonas declaradas tensionadas. Y la gran novedad Es una medida inédita. también está por pulir todavía. El Gobierno pretende limitar las compras de casas por parte de extracomunitarios que no vivan en España. Lo hicieron principalmente para especular. Aún está estudiando cómo hacerlo, pero quiere imponerles un incremento de hasta el 100% en el gravamen fiscal. Con esa idea también busca subir los impuestos de los pisos turísticos Lo que sobran son Airbnbs y faltan viviendas. y que pasen a ser considerados un negocio. Pedro Sánchez ha vuelto a defender el control de precios del alquiler que de momento solo aplican Cataluña, País Vasco y Navarra. Dice el presidente que hay evidencia científica de que esa medida funciona. Pero José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España y exministro de Pedro Sánchez hasta no hace mucho, dijo hace unos días que tal evidencia científica no existe. La evidencia científica analizada en otros países lo que demuestra es que el control de precios funciona cuando viene acompañado de medidas estructurales que se aplican de forma coordinada y sostenida en el tiempo. Nos falta evidencia de evaluarlas. No hay muchas experiencias, hay algunas internacionales con efectos mixtos. En España se está empezando a aplicar en algunos sitios. Yo creo mucho en la evidencia y creo que las opiniones a priori a veces se han demostrado que la realidad después te la rebasa. Lejos de declaraciones políticas y de estadísticas económicas está la realidad de los ciudadanos. Muchos necesitan ayuda familiar para poder pagar el alquiler o la entrada de un piso y a otros directamente les resulta imposible emanciparse. Ellos dos tienen en común que trabajan y que ninguno puede comprar un piso. Yo ahora mismo estoy viviendo en casa de mis padres. Álvaro igual vive con sus padres, tiene 30 años, estudió finanzas y un máster. Con su sueldo no se plantea ni siquiera alquilar. Y que sean baratas, es alquiler por habitación y habitaciones 500, 600 y la mitad de mi sueldo. Ahora entre comidas, mis parejas, no sé cuánto, se me va todo. A hacer números, muchos números. Uno tiene la voluntad e intenta, trabajar, ahorrar. Pagando eso de alquiler, ahorrar cada mes es complicado. Porque todo el mercado está por las nubes. Si quieres comprar sol es imposible. Por eso Manuel alquila, es abogado, lleva 10 años trabajando y sí, se plantea comprar en un futuro. O hasta los 65, como quien dice, va a ser imposible, tenerla en propiedad por lo menos. Del banco sí. Cristina y Carlos son propietarios. Los dos tuvieron ayuda para conseguirlo. Es verdad que yo también, pues gracias a Dios he podido tener un poco de ayuda familiar. La mayor parte de compañeros de trabajo están de alquiler y los que están con hipotecas están con el agua al cuello. Y por eso todos reclaman soluciones. Desde el pasado verano se ha convertido en un hecho habitual que el Gobierno pierda votaciones en el Congreso, porque PP y Junts votan de vez en cuando lo mismo. En estos meses se ha producido una evidente conjunción de intereses políticos entre Feijóo y Puigdemont. Ambos quieren que se vea la debilidad parlamentaria del Gobierno. Esta mañana Feijóo ha estado con Carlos Alsina en Onda Cero. El presidente del Partido Popular ha asegurado que sobran causas para una moción de censura, pero necesita los votos, también los de Puigdemont. Y al preguntarle si se reuniría con el prófugo, no ha dicho que sí, pero tampoco ha sido muy rotundo para decir que no. A usted con Puigdemont no le vamos a ver nunca, ¿no? Jamás se va a reunir con el señor Puigdemont. No me he reunido nunca con el señor Puigdemont. Ni lo va a hacer. Ni he hablado con el señor Puigdemont. Un político que
quiere ser presidente del gobierno o que es presidente del gobierno, como el caso del señor Sánchez, no debería, en mi opinión, de mantener relaciones, negociaciones con personas que tienen asuntos pendientes con la justicia. Si el señor Puigdemont pusiera como condición para votar a favor de una moción de censura que usted vaya a verle a Waterloo, a Bruselas, usted le diría que no. Yo no creo que la política ficción en nuestro país está llena ya de casos prácticos. Sobran causas, sobran razones para una moción de censura, pero que faltan votos. Y ya le digo que esa fórmula de una moción de censura para convocar elecciones creo que es en este momento lo que necesitaría nuestro país. Ya ven que Feijóo propone una moción de censura para de inmediato convocar elecciones, pero la respuesta de Feijóo sobre Puigdemont ha sido suficientemente ambigua como para que los periodistas hayan pedido una aclaración al portavoz del PP, Borja Semper. El señor Feijóo no se va a ver con el señor Puigdemont. No va a viajar a ningún otro país a verse con el señor Puigdemont. ¿Ya está? Lo que el señor Feijóo dice, oigan, si alguien quiere cambiar este gobierno, aquí estamos. Cosas raras que nadie espere del señor Alberto Núñez Feijóo. Cosas raras que nadie espere del Partido Popular. Esto con absoluta rotundidad. El coqueteo parlamentario de Feijóo con Puigdemont está obligando al PP a dar muchas explicaciones, no siempre fáciles de entender, teniendo en cuenta lo duro que se ha mostrado siempre Feijóo con los acuerdos alcanzados entre Puigdemont y Pedro Sánchez. También hoy, Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo intentan que parezca que son miembros del mismo gobierno, después de semanas enfrentados por la reducción de la jornada laboral. Su cruce de declaraciones, incluido algún insulto de la vicepresidenta hacia el ministro, ha dejado claro que no se ponen de acuerdo ni con los plazos ni con el consenso necesario para implantar esta medida. Esta mañana Yolanda Díaz ha exigido una reunión con Carlos Cuerpo hoy mismo. Desde el Ministerio de Economía se han mostrado dispuestos a ese encuentro, pero decían que hoy no, porque consideraban que este era el día para hablar solo de vivienda, como pretendía el presidente del Gobierno. Sin embargo, finalmente Carlos Cuerpo ha cedido. Lucía Piñar. Eso es, Vicente ha hecho un hueco en su agenda y han estado una hora reunidos y según fuentes de ambos ministerios ha sido una reunión cordial y constructiva que deja la puerta abierta a seguir negociando. Y esta ha sido la primera vez que se veían desde que comenzaron sus desencuentros, cuando la vicepresidenta anunció que la reducción de la jornada laboral entraría en vigor en 2025, a finales de 2025, cuando Carlos Cuerpo no quiso confirmar esa fecha y pidió que se tuviera en cuenta a los empresarios. BBVA se mantiene optimista ante la OPA sobre Banco Sabadell a pesar de su oposición. El presidente de la entidad bancaria, Carlos Torres, ha expresado su confianza en el éxito de la operación y en el beneficio para los accionistas. Hemos presentado unos compromisos inéditos en la Comisión de Competencia para garantizar la inclusión financiera, para garantizar el crédito a las pymes, para garantizar la competitividad, y confiamos plenamente en el éxito de la operación por su atractivo para los accionistas de Banco Sabadell. El CNI descartó al imán de Ripoll como confidente por, según dice textualmente el documento, falta de fiabilidad. Así consta en esos papeles desclasificados que los servicios secretos han entregado hoy al Congreso de los Diputados. El imán de Ripoll se reunió en 3 ocasiones con agentes del CNI cuando estaba en la cárcel de Castellón por tráfico de drogas. Para el partido de Puigdemont, esto sería un indicio más de falta de acción del gobierno en los atentados de Barcelona y de Cambrils. La zona boscosa de Palisades en Los Ángeles ha quedado completamente arrasada por las llamas. El fuego lleva 6 días devorando este punto del estado de California. Más de 15.000 hectáreas de terreno han quedado calcinadas. Ese es el foco que más preocupa ahora mismo. Hay otros 2 que también siguen fuera de control. La previsión de fuertes rachas de viento mantiene en vilo a los equipos de emergencia y aún podría complicarse más esa situación. Vamos a Los Ángeles. Anthony Belchi. Sí, podría complicarse aún más porque se podrían registrar vientos de hasta 100 kilómetros por hora, lo que provocaría nuevos focos de incendio en una zona donde la vegetación es muy seca. Hace más de 8 meses que no llueve en este lugar. Los equipos de emergencia continúan trabajando sobre el terreno, pero la situación aún está descontrolada. El temor ahora es que el fuego llegue de nuevo a zonas residenciales, dejando otro infierno a su paso. Donde hubo fuego quedan cenizas, pero debajo de ellas
peligrosos rescoldos. El desafío son los vientos. Lo dice el gobernador de California, porque hoy los vientos podrán superar los 100 kilómetros por hora, vientos huracanados. Y estas condiciones tan críticas continuarán hasta el miércoles. Hasta entonces, lo único que pueden hacer los 14.000 bomberos es arrojar retardante en las zonas con el fuego más virulento. Algunos de forma particular ya han cubierto sus propiedades con este componente. Incluso se están contratando bomberos privados a $2.000 la hora. 92.000 personas permanecen evacuadas. Los que vuelven encuentran devastación, pero en ocasiones la sorpresa de que su perro ha sobrevivido. De los principales incendios, el de Palisade solo está controlado el 14% y el de Eaton el 33%. Fuegos que podrían ocasionar pérdidas de $150.000 millones. El presidente de Ucrania ofrece intercambiar a soldados norcoreanos capturados en la región rusa de Kursk a cambio de la liberación de prisioneros ucranianos. Corea del Norte lo descarta y, según la inteligencia de Corea del Sur, habría Corea del Norte dado orden a sus soldados de suicidarse antes de ser capturados. Ucrania y la inminente vuelta de Donald Trump al poder son algunos de los asuntos abordados hoy por el secretario general de la OTAN en el Parlamento Europeo. Para Mark Rutte, la defensa europea necesita un impulso y dice que lo necesita ya. Vamos a Bruselas, Guillermo Pascual. Vicente, preparemos la cartera en Europa porque hoy el secretario general de la OTAN decía que Donald Trump tiene razón y que, tal y como exige, habrá que aumentar nuestro gasto en defensa. Mark Rutte insistía en que nuestra seguridad no es gratis, tiene un precio, y decía que incluso si hace falta, ese dinero habrá que sacarlo de la sanidad o de las pensiones. De hecho, con los números que se están barajando, nuestro país, España, tendría casi que triplicar sus inversiones militares. 2/3 are now spending at least 2% of GDP on defense. But to be honest, 2% is not nearly enough. To stay safe in the years to come, allies will need to spend considerably more than 2%. Este es el momento en el que la policía venezolana irrumpe en la vivienda del supuesto motorista que escoltó a María Corina Machado, la líder opositora, en la manifestación del pasado jueves. Según Corina Machado, ese hombre había resultado herido, pero en este vídeo distribuido por el régimen, él lo niega. La situación es confusa en el país. En un intento de dar una imagen de normalidad, el régimen ha reabierto la frontera terrestre con Colombia. Según una ONG venezolana, desde el día 1 de enero se han llevado a cabo 83 detenciones a disidentes políticos. En Caracas está Manuel Covela. Sí, las familias de la mayoría de los detenidos aseguran seguir sin noticias sobre sus seres queridos. El gobierno además hoy ha publicado un vídeo con el que intenta desmontar la versión de María Corina Machado sobre el confuso episodio de su detención y posterior liberación tras salir de la concentración opositora del pasado jueves. El gobierno español presume de mantener abiertos los contactos tanto con la oposición de Venezuela como con el chavismo. En efecto, esa es la política del gobierno de España desde hace años, con el resultado conocido, que Nicolás Maduro sigue detentando el poder incluso después de perder las elecciones. El ministro Álvarez asegura que España prioriza la vía del diálogo para lograr una solución política del país. España lo que quiere es unir a los venezolanos en Venezuela hacia una solución política, democrática, pacífica, genuinamente venezolana. Voy a hacer aquí el paripé un ratito y luego cuando salgo os cuento, ¿vale? Así entraba Nacho Cano a los juzgados, donde ha declarado como investigado por presuntas irregularidades en relación con los becarios del musical Malinche. Se le acusa de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Cano ha vuelto a insistir en que todo es fruto de una persecución política y se ha desligado de las posibles irregularidades. Una fuga de gas ha provocado una fuerte explosión en Noain, en Navarra. Van a ver los instantes posteriores a esa explosión que ha afectado a varias viviendas. Se cree que la deflagración se habría producido en una cocina. Hay al menos 9 heridos. 7 de ellos han sido trasladados al hospital, aunque su estado no es grave. Se calcula que unas 200 personas han tenido que ser desalojadas.
Este es el enfrentamiento entre aficionados del Córdoba y de la Almería. Se pelearon en esta batalla campal en los bares de los alrededores del estadio. Se lanzan mesas, sillas y botellas. Una persona ha sido detenida, 20 han sido identificadas. Detenido este motorista por conducción temeraria en Vilagarcía de Arousa, en Pontevedra. El joven no tenía carnet y circulaba a 120 kilómetros por hora en una autovía donde no podía ir a más de, en una vía donde no podía ir a más de 30. Se grababa y colgaba las imágenes en redes sociales. Continúa el goteo incesante de migrantes a las costas de Canarias. El último cayuco en alcanzar la isla del Hierro es este, con más de 20 personas. Durante el fin de semana han llegado más de 300 migrantes en diferentes embarcaciones. En unos minutos, el exfutbolista Joaquín, su esposa y sus 2 hijas acuden como invitados al Hormiguero. El miércoles esta familia estrena en Antena 3 El Capitán en América, nuevo programa donde los acompañaremos en un viaje por Estados Unidos lleno de aventuras y de buen rollo. En los boletines y espacios informativos de Onda Cero. Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es lo que sucede cuando descubres que, por venir al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 con control de cámara por 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Me dejaron mudo, ¿eh? Santander, es el momento. El presidente del Gobierno quiso creer que el informe de la Guardia Civil exculpaba al fiscal general en la investigación del Tribunal Supremo, pero el Tribunal Supremo ha dejado claro que su criterio es justo el contrario. Y más aún, ya no solo señala al fiscal general, sino que también apunta a la presidencia del Gobierno. Y este no es un detalle menor. España a 13 de enero de 2025. Buenas noches. Pasen una feliz noche. Hasta mañana.